días con todos. Estimado Pablo, ¿me confirmas por favor que se me escucha bien? Sí, ingeniero, perfectamente. Ya, muchas gracias. Sí. Bueno, primero que nada saludar a todos los presentes hoy día sábado. Es para mí un honor compartir con todos los presentes un poco de lo que hemos venido desarrollando respecto de Junta de Resolución de Disputas en edificaciones hospitalarias. Y bueno, respecto pues, esta presentación es corta, es muy corta. La hemos hecho con ayuda de la IA. Y la idea es poder compartir opiniones con bueno, con todos los presentes, ¿no? Que sabemos que acá hay varios que también están desarrollándonos en el tema de la construcción pública y el tema de las controversias, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Como les dije, hoy día vamos a tratar cuatro decisiones que me ha tocado ver en edificaciones hospitalarias. Bueno, en este caso vamos a empezar por describir un poco cómo vamos a tratar estas decisiones, ¿no? Estas controversias que se han presentado. Siguiente, por favor. Bueno, ya lo dijo Paolo. Bueno, agradecido con Acagua por permitirme compartir la experiencia. Bueno, dentro de mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos educativos, hospitalarios, saneamientos, viales y portuarios. Soy ingeniero civil y bueno, estamos acá prestos para poder compartir un poco ideas, ¿no? Y sería bueno tener un poco de retroalimentación, dudas, preguntas, ¿no? Respecto sobre todo las ponencias o de repente de alguna más en particular, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, más o menos el enfoque que le vamos a dar es el siguiente, ¿no? ¿Cuáles han sido, de qué se trataba la controversia? ¿Qué requerimientos tenía de carácter técnico y de carácter de habilidades blandas? Cómo se vieron cada decisión, ¿no? ¿Qué pretensiones hubo? ¿Cuál era el marco con el contexto sobre el cual estábamos trabajando? La decisión propiamente dicha y las lecciones aprendidas que hemos podido ver en estos casos, ¿no? Finalmente vamos a hacer unas lecciones aprendidas transversales que nos ha enseñado esas controversias, ¿no? La idea es siempre buscar un- una lección de todo lo que vamos viendo, ¿no? Para evitar cometer errores, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para empezar un poquito de introducción, ¿qué es la JRD, no? Y cómo procesa, ¿no? La JRD tiene que tener sí o sí habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? Las habilidades blandas, sobre todo en un tema de una controversia, está relacionada a la gestión de conflictos, una comunicación asertiva, imparcialidad, no necesariamente, no solamente ser, sino también parecerlo, demostrarlo a las partes, y un pensamiento analítico, ¿no? Tenemos que recordar que todas las decisiones tienen que estar, ah, todas las decisiones tienen que estar, un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Todas las decisiones tienen que estar correctamente sustentadas, motivadas ante las partes para evitar pues que haya, en principio para dar solución a la controversia y que las partes puedan aceptarlas como tal, lo cual es bien difícil porque siempre la parte que pierde, en este caso, tiende pues por lo menos reservarse el derecho de llevarlo a arbitraje, ¿no? Más adelante. Entonces, la idea es poder demostrar que el análisis ha sido imparcial, ha sido analítico, ha sido objetivo, está bien sustentado en la normativa, ha considerado los argumentos de ambas partes, ¿no? Y sobre todo el tema de gestión de conflictos es muy importante porque a veces durante la visita de obra o durante las audiencias, las partes pues tenemos que entender que están, valga la redundancia, dentro de una controversia, entonces tienen posiciones antagónicas y muchas veces
están dispuestas a rebatir todo lo que la otra parte diga, ¿no? Entonces, en ese punto hay que saber darles el espacio, mantener ciertas reglas del juego claras para que permita una comunicación alturada entre las partes y podamos llegar al punto más importante, que es saber el fondo de la controversia, ¿no? Saber el fondo y poder dilucidar una decisión que sea correcta, ¿no? Y que sobre todo sea implementada por las partes, ¿no? Ese es el éxito de la JRD, pienso. Y por otro lado, es innegable que se tienen que tener las habilidades duras, ¿no? Tenemos que tener conocimiento contractual, conocimiento técnico, conocimiento de la normativa, tenemos que tener conocimiento seguramente de cómo se manejan los presupuestos, los cronogramas, ¿no? A los procedimientos de la normativa. Y en este caso en particular, el tema de conocimiento de la materia que estamos viendo, ¿no? En este caso, yo creo que esa es una ventaja muy potente que tienen los técnicos, los ingenieros, el tema de la experiencia, ¿no? El tema del saber el día a día, el cómo vivir. Vamos a hacer un comentario, vamos a tratar de elevar un poco la voz. Les decía que las habilidades duras, evidentemente son necesarias. Espero que se esté escuchando mejor. Ah, el tema del marco contractual, el tema de la normativa, el tema técnico respecto del análisis de cronogramas, presupuestos, costos unitarios, etcétera, ¿no? Entonces, y por otro lado, no podemos dejar de mencionar una fortaleza que tenemos los ingenieros, bueno, arquitectos, ¿no? Los técnicos especializados en el tema, que conocemos de fondo la obra, ¿no? En este caso, el tema de la ingeniería hospitalaria. Yo he tenido la oportunidad de participar previamente en la construcción de dos proyectos hospitalarios, uno privado, uno público, y eso pues ayuda bastante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente no es lo mismo construir un colegio respecto de un hospital, ¿no? ¿A qué punto voy? Las instalaciones son muy diferentes, ¿no? Y el tema del equipamiento es también muy alto, ¿no? En un hospital, pues, hay una complejidad en el tema de la compatibilidad de los planos que es alta y se tiene que conocer a fondo, ¿no? En ese sentido, las decisiones de la JRD no podemos perder de vista que deben ser ejecutables, deben prevenir futuras controversias en la medida de lo posible y orientadas a la continuidad y finalización de la obra, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que queríamos mencionar en este punto de la JRD respecto del equilibrio técnico, el equilibrio de las habilidades duras y habilidades blandas que se tienen que tener en las decisiones, ¿no? Que permitan ser ejecutables, ¿no? Eso es lo más importante de una decisión. Y para ser ejecutables, no hay que olvidar que tiene que haber voluntad de las partes, ¿no? La voluntad de las partes es importantísima, ¿no? Porque si una de las partes no cumple una decisión, ahí pues entramos en un tema complicado, ¿no? Y que, bueno, dicho sea de paso, puede ser pasible de causal de resolución de contrato por incumplimiento de unas obligaciones esenciales, tal cual lo establece la normativa vigente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y llegando a este punto, lo más importante, creo, es el tema de las decisiones, ¿no? Vamos a exponer un poquito de qué se trataba esta casuística, ¿no? En particular una decisión respecto a la incompatibilidad del expediente técnico, ¿no? Ah, ¿Qué pasa, no? El contratista sostuvo que había unas redes de gases medicinales que no estaban correctamente compatibilizadas en el expediente técnico, ¿no? El contratista solicita 45 días y los mayores gastos generales. La entidad rechaza alegando falta de anotación oportuna en el cuaderno de obra y que, bueno, dicha anotación pues constituiría un defecto de forma, ¿no? Respecto de esta controversia. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Es efectivamente el marco normativo de la norma, ¿no? El artículo sobre las ampliaciones de plazo y el tema de la eficacia, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aplicado acá? Evidentemente, hemos aplicado dentro de las habilidades duras el análisis de la ruta crítica
Y en habilidades blandas, durante las audiencias y visitas a obra, a tratar de que las partes expongan pues sus argumentos y digan lo que no quieren decir, en algunos casos reconociendo algunos errores, ¿no? Luego hay que valorar pues si esos errores constituyen o no una restricción para la aprobación de la ruta crítica, ¿no? Perdón, de la ampliación de plazo que afecta a la ruta crítica. En este caso, se logró revisar toda la documentación que había, se otorgó una ampliación de plazo menor a la que había solicitado el contratista por 20 días bueno, lo que nos enfocamos también fue en levantar el tema de la restricción para que esto pues no continúe, ¿no? Entonces se pudo entenderse que sí había una afectación que no era por la cantidad de días que solicitaba el contratista, sin embargo se otorgaron los días que correspondían, ¿no? Y con ello también, pues obviamente la, se quitó el gasto general por la demora que no se había, no se había reconocido, ¿no? En los días totales. ¿Correcto? Bueno, y como lecciones aprendidas, lo que podemos recoger de este caso es que es importante tener advertencias tempranas que previenen el escalamiento, ¿no? El cuaderno de obra, tal como lo dicen las opiniones del OCE, debe colocar las ocurrencias diarias y tiene que haber una actuación inmediata. También lo reconoce la normativa del Estado, en el sentido que el supervisor de obra, por parte de la entidad, es el encargado de hacer un análisis de riesgos con una periodicidad mínima semanal. Entonces, lo que tenemos que tener claro acá es que efectivamente, pues en este caso, ah, se estaba reportándose, pero no con la periodicidad que indica la norma. Y como JRD, pues, si bien es cierto, nuestro trabajo no es generar conflictos ni tampoco ser el verdugo de nadie. Lo que sí hicimos fue dar algunas recomendaciones que permitieron adoptar estas medidas, ¿no? ¿Para qué? Para bien del proyecto en general, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Si la JRD va diciendo esto está mal por acá, esto está mal por allá, evidentemente nadie va a tratar de verlo como un aliado. Y la idea es que la JRD pueda coadyuvar a evitar controversias, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema de habilidades blandas que se tienen que aplicar, ¿no? Sin que ello pues sea comprendido de alguna forma con un hecho de parcialización, ¿no? Entonces siempre es bueno, ahí hay una delgada línea roja que se tiene que implementar, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. El caso número dos. Este es un caso bien interesante porque bueno, creo que hay algunas preguntas. Las preguntas las vamos a tomar al final, por favor. Este es un caso bien interesante, puesto que ah, en este caso es el único que yo he visto y que me ha tocado resolver, en el cual quien hace la solicitud de la decisión es la entidad, ¿no? Entonces, el conflicto es el reconocimiento de mayores gastos por suspensión o ampliación de plazo que pedía la entidad pedía que se suspenda, ¿no? A las pretensiones, había una discrepancia en la fórmula de cálculo de gastos respecto al mantenimiento de equipos médicos durante la suspensión. La entidad ofrecía un 30%, contradecía un 100%. La entidad decía que debió haberse suspendido y no haberse continuado con la ejecución de la obra. Entonces, en el marco normativo, más allá del tema de la Ley de Contrataciones del Estado, nosotros sabemos que supletoriamente se puede aplicar el Código Civil, ¿no? Para eventos de fuerza mayor y, bueno, las directivas, pues, que estaban dentro del contexto de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, a habilidades aplicadas, lo que se tuvo que hacer es una auditoría de costos directos respecto de qué se había gastado y qué no. Entonces, es un trabajo bastante demandante, ¿no? Se tuvo que pedir un análisis pormenorizado a las partes. Y las habilidades blandas que tuvimos que aplicar fue el tema de aplicar empatía
y pensamiento analítico, ¿no? Para resolver esta controversia. Bueno, la decisión votó que en una revisión de los gastos debidamente sustentados, se reconoció un 60% de costos realmente comprobados, y no en base a estimaciones o fórmulas teóricas, ¿no? Entonces, acá una lección aprendida es que evidentemente la JRD solamente puede actuar sobre documentos, sobre documentos que están debidamente comprobados tal como lo indica la normativa, ¿no? Cuando hay un tema de paralización, indica que todos los costos y gastos generales deben ser debidamente sustentados, ¿no? Entonces, ahí hubo un tema de la necesidad de, como lección aprendida para el contratista, queda que siempre tiene que tener protocolos, bueno, en principio durante la ejecución y en lo posible a tratar de tener una cláusula de cómo se puede reaccionar ante eventos de fuerza mayor. Si bien es cierto, en este caso no es un evento de fuerza mayor el cual no estaba previsto, de repente en algunos contratos, bueno, he podido ver, investigando un poco más, que la fuerza mayor en algunos contratos se desarrolla mucho más a detalle, ¿no? Y eso ayuda pues a que estas controversias se resuelvan de mejor manera, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos comentar respecto a este punto. Siguiente caso, por favor, tercer caso. Bueno, partidas no previstas durante la cimentación, ¿no? Este fue otro caso que vimos. Controversia en la valorización por partidas no previstas. Pretensiones, las condiciones del suelo obligaban a cambiar el tipo de cimentación por una cimentación profunda en el pabellón principal. Entonces ahí había discrepancia por los nuevos precios, ¿no? Entonces ahí el marco normativo que revisamos, ¿no? Que vimos es que tiene que haber resolver sobre si es que corresponde o no prestaciones adicionales en obra en marco de un equilibrio económico del contrato, ¿no? Bueno, las habilidades duras, evidentemente tenemos que saber de costos de ingeniería de suelos, ¿no? Básicamente revisar los ensayos, qué ensayos pide la norma y interpretar los resultados, ¿no? Y como habilidades blandas, la resolución de problemas complejos y tener pues imparcialidad técnica, ¿no? Evidentemente este no es un problema común que sea en los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, la decisión. Si bien es cierto, la JRD no puede desarrollar decisiones respecto a si corresponde aprobar o no adicionales, tenemos que tener claro que esta no es una decisión en el marco de si corresponde aprobar o no adicionales, sino sobre la necesidad de que se ejecute una prestación para el cumplimiento del objeto del proyecto, ¿no? Entonces es más una consulta técnica, de hecho fue planteada de esa forma, ¿no? Entonces, acá el tema puntual era si, y eso sí está previsto en la normativa que puede ver la JRD, era respecto de cómo se debía fijar las cotizaciones de mercado actualizadas para el cambio de una partida que no estaba prevista en el contrato, ¿no? Entonces, ahí la decisión fue que se aprobó las cotizaciones actualizadas, debidamente sustentadas, ¿no es cierto?, por las partes, para que se pueda pagar el precio razonable dentro de un marco, dentro de los principios de equilibrio que rigen las contrataciones públicas, ¿no? En ese sentido, pues, ojo, en este caso, no necesariamente la partida tiene que parar, sino lo que pasa es que, de acuerdo a la normativa, la entidad aprueba los costos que ellos asumen y ven por conveniente, ¿no? Con los sustentos que ellos creen adecuados, y siguen ejecutando y la JRD revisa esa diferencia, ¿no? En este caso se revisó y se aprobó a los nuevos costos, no al 100%, sino evidentemente sustentados, para los nuevos costos que debieron ser revisados y convenidos entre las partes, ¿no? Eso es lo que puede revisar la JRD conforme a la normativa. Lecciones aprendidas. La certeza de la línea base geotécnica es crítica, es un factor fundamental
Los minutos de la JRD previenen la aparición física de la obra ante disputas y precios. Justamente eso es lo que les comentaba, ¿no? En este sentido, mediante una consulta, una función consultiva, se indicó que no necesariamente tenía que paralizarse la ejecución de trabajos, sino podía aprobarse con lo que la entidad había resuelto y sobre eso la disputa podía continuar hacia el futuro, ¿no? Para evitar paralizaciones que hubiesen perjudicado a la obra y que no hubiesen sido sustento de ampliación de plazo para el contratista, ¿no? Entonces, ahí se pudo evitar una controversia más adelante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, finalmente vamos a pasar a un tema de recepción de obra y observaciones, ¿no? Entonces ahí el tema era la negativa de la recepción de obra por observaciones menores. Bueno, en resumen, ¿no? La entidad se negaba a recibir el hospital por defectos arquitectónicos, pese que la operatividad funcional y estructural estaba al 100%, ¿no? Estamos hablando de la recepción, de la primera recepción, ¿no? Entonces, el marco teórico que hemos usado es el principio de equidad, la definición de culminación de obra versus levantamiento de observaciones. Evidentemente, la JRD tiene alcance hasta que la obra termina. Entonces, en ese caso, pudimos ver las habilidades, como habilidades duras de inspección técnica, los criterios técnicos y los criterios de aceptación de partidas, que muchas veces, pues, por el mismo tiempo que toma un proyecto este tipo de proyectos, puede tener algunas bueno, la pintura, pues todos sabemos que la pintura depende del ambiente en el que esté, si es un ambiente exterior, ya pasado cierto tiempo se va deteriorando, ¿no? Habilidades blandas, comunicación asertiva, ¿no? Manejo de expectativas, porque también hay que entender que los funcionarios pues quieren inaugurar un hospital pues impecable y que también pues la prensa, la expectativa pública está atrás de cualquier defecto, ¿no? Entonces, ahí básicamente lo que se decidió es que se tenía que recepcionar conforme a norma y que esas eran observaciones, ¿no? Que se podían recepcionar los ambientes, incluso podría haber un tema de recepción parcial para que puedan iniciar el tema de atención al público y que incluso hay un periodo de observación, de, perdón, de garantía por alguna observación, vicios ocultos de 7 años, ¿no? De acuerdo a la normativa, ¿no? Y bueno, lecciones aprendidas, diferenciación total entre defecto crítico y observación estética en la estructura y que el fin supremo pues es entrega de proyecto, ¿no? A ver el objeto del proyecto en este caso, ¿no? Bueno, esas son los casos que hemos traído hoy día. Como les comentaba, hemos tratado de ser bastante didácticos y breves para poder comentar. Y lo que quisiera más bien es de repente intercambiar ideas, ¿no? De repente hay alguna casuística que haya pasado con los profesionales acá presentes y podamos, bueno, siempre, no, en este caso he tenido la oportunidad de compartirles algo de lo que hemos hecho, el análisis que hemos hecho, de forma resumida. Evidentemente, los casos tienen muchas más características, con ciertas simplificaciones también para que nos permitan entender. Espero haber sido didáctico y lo que quería era, bueno, la intención en este caso mía es que podamos compartir ideas. Entonces, estimado Pablo, no sé si es que podemos dar pase a las preguntas, comentarios y, bueno, comentar un poquito, ¿no? Adelante, por favor. Ingeniero, muchas gracias. Agradecemos su excelente ponencia y aperturamos la ronda de preguntas para todos los profesionales que quisieran compartir o intercambiar alguna idea. Pueden hacerlo de forma directa levantando la mano o también escribiendo sus preguntas en el chat y yo se las leeré a nuestro ponente. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano o también escribirla en el chat, como repito. Mientras van formulando sus preguntas, ingeniero, yo tenía una breve eh, consulta o pregunta acerca de este tema que estaba tratando usted.
Quería que nos relate tal vez desde su experiencia, em, qué criterios evalúa una JRD para determinar o digamos para implementar o qué medidas preventivas, en todo caso, recomendaría implementar desde la etapa del diseño y ejecución para reducir controversias y evitar futuras disputas. Estimado Pablo, la pregunta es básicamente qué criterios se pueden tomar Recomendaciones desde el diseño. iniciales, así es, para Desde el evitar diseño. justamente estas controversias o disputas en el futuro. Claro, a ver, es una muy buena pregunta, Paolo, porque siempre hay bueno, hay diferentes casos, ¿no? Pero a ver, te comento. Sin duda que el mejor momento para evitar controversias es un buen expediente técnico, ¿no? De hecho, el mal endémico que tenemos en las obras públicas normalmente es la deficiencia en expedientes técnicos, ¿no? En este proyecto, en estos casos que hemos presentado, hemos tenido el hecho de un expediente técnico deficiente en el sentido de del suelo, ¿no? Entonces se encontraron vicios ocultos, ¿no? Que ojo, mm, no necesariamente es un error del expediente técnico, porque efectivamente se tuvo a la vista las calicatas y los estudios de suelos que hizo el consultor y bueno, él reportó lo que encontró, pero tenemos que entender pues que el proceso de trabajo en suelo es parte de un muestreo que es un procedimiento estadístico, ¿no? Que busca con un grado de certeza alto predecir lo que uno va a encontrar, ¿no? Pero claro, ese grado de certeza alto no es el 100% seguro, ¿no? Entonces, en ese caso, no era un error del expediente técnico, que a diferencia de otros temas, en este mismo proyecto sí hubo, ¿no? Entonces, el, el, el grado de precisión que debe tener un expediente técnico, de repente como un tema a mejorar, ¿no es cierto? Como un tema a mejorar en proyectos de esta magnitud, en este tipo de proyectos que además son complejos, debería tener un mayor grado de certeza, ¿no? ¿A qué me refiero? De repente la normativa debería prever que hayan más ensayos para este tipo de proyectos a fin de buscar evitar de repente este tipo de errores que definitivamente pues entre que se encuentra y se busca la solución tienen un impacto en la ruta crítica del proyecto, ¿no? Porque claro, cuando empieza a ser un proyecto de este tipo y seguramente, como todos saben, normalmente la cimentación está dentro de la ruta crítica, ¿no? Entonces, a un proyecto que de por sí es complejo, a darle este tipo de incertidumbre complica más, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y si sale pues este tema de error, bueno, de hecho pues genera consecuencias, ¿no? En este caso fue ampliaciones de plazo y adicionales de obra, ¿no? Entonces, el expediente técnico, la etapa previa, ¿no? Tiene que ser, es importantísima en cualquier proyecto, ¿no? Es donde con mayor razón se debe afinar el lápiz para evitar, pues, costos que durante la ejecución de obra son muchísimo más altos, ¿no? Esa sería la reflexión, estimado Pablo. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos unas manos levantadas y también una pregunta en el chat. Iniciaremos por el orden que levantaron las manos. Le cedemos el uso de la palabra al señor Marco Manrique para que pueda formular su pregunta. Buenos días, muchas gracias, ingeniero Grover. Felicitaciones por la interesante charla del día de hoy y también gracias a Ancagua por organizar estos foros sabatinos técnicos que en realidad nos hacen falta tanto en la práctica cotidiana, en la gestión de obras públicas. Ingeniero Grover, usted al inicio de la charla comentó que había una delgada línea roja entre lo que significa desarrollar las habilidades blandas y duras, y eso es totalmente correcto, ¿no? Quienes nos desarrollamos en el tema de las JPRD, pues lo vivimos a diario. Pero ello depende mucho, en realidad la aplicación de nuestras habilidades en ese sentido depende mucho también de la actitud que tienen las partes, ¿no? Muchas veces nos encontramos con supervisores que tienen pues ideas muy duras, muy sesgadas en relación a otorgar o no determinadas decisiones en favor de la otra parte, lo mismo con las entidades.
O también tenemos representantes de los contratistas pues, que buscan sacar el máximo provecho sin ceder nada en bien del proyecto o del desarrollo de la obra. En ese sentido, hay una experiencia que hemos tenido que se las comparto y es de que en las reuniones que se tienen muchas veces hemos aplicado la técnica de ir compartiendo con las partes y haciendo consultas en relación a los puntos coincidentes que tienen cada uno, ¿no? Por decir, hablaba usted de las falencias de los expedientes técnicos, eh, siempre sería interesante hacer que las partes reconozcan que hay una determinada falla en el expediente técnico. Claro, no es su responsabilidad, tendría que ver con la entidad, con los proyectistas responsables, pero si de inicio se reconoce que sí hay una falencia, los siguientes pasos para poder encaminar las cosas en relación a las controversias pueden resultar más fáciles, ¿no? Eh, esta previa, digamos, consulta de reconocer o no determinados aspectos o coincidencias, resulta como un buen filtro para luego ir tratando las controversias ya en el fondo de su digamos, de su contenido. Eso, ingeniero Grobe, para compartirle esto y si me des algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Marco. Entiendo que usted también es ingeniero por, bueno, por la descripción. Bueno, sí, como dice acá nuestra, nuestra invitada Gretel Soto, dice, ¿no? Es muy poco probable tener un expediente 100% exacto y sin cambios, ¿no? Pues tiene que, no solo son errores, dice, ¿no? Sino debe manejarse gestión del cambio. Efectivamente, ¿no? O sea, como decía el ingeniero Carlos López, en este caso, ah, a veces las controversias pues no son solamente técnicas, sino también humanas, ¿no? Entonces, parte pues de cómo cada profesional, y bueno, para eso pues estamos todos acá capacitándonos, compartiendo ideas, experiencias, toma este tipo de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente nadie busca la perfección, ¿no? Aunque seguramente la idea siempre es mejorar, ¿no? Pero perfecto pues no existe, ¿no? Entonces, entendiendo ese tema, más allá de que el papel, bueno, yo creo que el papel es muy fácil pues juzgar y decir, no, bueno, esto está mal, todo lo demás, ¿no? Lo que se debe priorizar acá son las soluciones, ¿no? Entonces, para eso hay diferentes métodos, ¿no? Como bien dijo el ingeniero Marco, compartir estas ideas sobre hechos que son evidentes y que no podrían ser perfectos, ¿no? Es una forma de acercar posturas, ¿no? Entonces, en tanto se acerquen posturas, se van buscando soluciones en conjunto, pero depende después de tantas cosas, ¿no? Desde el hecho de cómo se tratan las habilidades de los propios profesionales, ¿no? Residente, supervisor, ¿no? Que haya el respeto, que haya la altura necesaria, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importantísimo en la gestión de los proyectos, ¿no? Y bueno, cada proyecto es diferente, es distinto, ¿no? Entonces, cualquier oportunidad de acercamiento para el bien del proyecto, uno debe hacer el esfuerzo de tomarla, ¿no? Ese sería el comentario, ingeniero Marco. Gracias, ingeniero. A continuación también tenemos una mano levantada del señor Óscar Antonio Moriano, a quien le cedemos el uso de la palabra para que pueda formular su pregunta o comentario. Ok, muy amable, ingeniero. Primeramente, felicitaciones y felicitar a Ancagua. Bueno, primeramente hay que partir de que ningún expediente es infalible, ¿no? Siempre vamos a gestionar, creo que ahí viene el reto de gestionar un expediente técnico para el proceso de ejecución. Pero nos encontramos a veces en algunas circunstancias con empresas que lo que más buscan es buscar controversias y que al final dilatar en el tiempo. Y también hay que entender que en el proceso de licitación hay una etapa que se llama observaciones y el empresario lo que debería hacer es una verificación de los expedientes técnicos porque se supone que están presentándose empresas especializadas y si hay observaciones habría que hacerlas en su momento y no utilizarlas estas después en el futuro para poder sacar algún beneficio como ampliaciones de plazo y fundamentalmente, a veces los que hemos visto algunos proyectos grandes, casos hospitales, radica de que las partidas que supuestamente están valorizadas
realizadas, según su propuesta, no corresponden en los precios y sale un perjuicio para la empresa. Y por tanto buscan cualquier argumento para ir dilatando. Y al final se presentan de que no tienen financiamiento estas empresas. Y cómo la Junta de Resolución de Disputas debe generar estos acercamientos preventivos para no llegar después a estas controversias y al final podrían generarse resoluciones de contratos, pero no por el tema de la institución contratante, sino por el contratista, porque desgraciadamente argumenta que no tiene el financiamiento necesario o que ha habido retenciones respecto a la garantía de fiel cumplimiento y por ende no recibe valorizaciones. Esas situaciones se viene generando en algunos proyectos, al menos en la región Cusco, que no están de acorde a los avances de obra y aprovechan cualquier resquicio y cualquier circunstancia y paran sacando más ampliaciones de plazo pese de que sus responsabilidades de un primer retraso, un segundo retraso, deberían pues generarse unas resoluciones o intervenciones económicas, pero con decisiones a veces de la Junta de Resolución de Disputas les declaran consentidas, vamos a decirle, o fundadas las situaciones del perjuicio que ha ocasionado en ese mes donde no ha llegado al 80% y por ende todo el primer retraso recae. ¿Qué debemos hacer, ingeniero, para que las empresas, con este argumento de que no tienen el financiamiento y buscan arduciamente sacarle la vuelta a la ley y en perjuicio de los avances de obra, ¿no? Yo le invito, por ejemplo, hay casos en la convención, un hospital en Quillabamba, en Machu Picchu, que definitivamente pues es una pena que pese a que se tenga la Junta de Resolución de Disputas, sí seguimos con problemas de financiamiento y retrasos de obra. Gracias, ingeniero. Ah, qué interesante el comentario del ingeniero Antonio, Oscar Antonio. Bueno, a ver, ahí, ¿qué le puedo decir? ¿No? Cada caso habría que analizarlo, ¿no? Pero ciertamente, ingeniero Oscar Antonio, bueno, lo que usted dice también es cierto, ¿no? O sea, hay de los dos casos, ¿no? Hay expedientes técnicos que están perfectos, no he visto nunca ninguno. Creo que tampoco se puede exigir que un expediente técnico sea perfecto, ¿no? Porque somos seres humanos y depende de mucho. He visto expedientes técnicos buenos, con contratistas buenos que acaban bien, ¿no? He visto expedientes técnicos malos que con buena gestión y y contratistas buenos acaban bien, ¿no? He visto expedientes buenos que con contratistas malos que no tienen financiamiento que tampoco acaban. Entonces, hay la diversidad de casos es gigantesca, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir respecto? Habría que analizar cada caso, ¿no? Lo que usted comenta es una posibilidad, ¿no? Efectivamente, a la norma, bueno, el legislador, ¿no? Ha previsto que para proyectos públicos puede haber una retención del 10%, ¿no? Entonces, cuando un proyecto esté empezando y se le da la retención del 10%, pues es un peso muy grande al financiamiento de una obra, ¿no? Habría que analizar si este tipo de medidas son positivas o no, porque, bueno, solamente podría entrar en este tipo de proyectos un contratista que tenga claro que va a gestionar bien, que tiene una espalda financiera fuerte, ¿no? Para poder sortear esa restricción financiera muy grande, ¿no? Y respecto de la obra en sí misma, la gestión contractual yo creo que es un arte, ¿no? Cada obra es diferente, cada expediente técnico es diferente. Bueno, hay derechos y deberes, ¿no? El contratista debe tener el deber de diligencia, hacer las consultas que considere oportunas, ¿no? Estamos hablando, yo entendería que son pues las más grandes, ¿no? Sin embargo, tampoco se le puede pedir, creo yo, en el periodo de concurso, bajo la norma que tenemos, una revisión totalmente detallada, ¿no? Entonces ahí entra pues las herramientas que tiene la norma, ¿no? Como las consultas y los plazos que tiene, ¿no? Que ciertamente se puede discutir, pero bueno, son las reglas de juego que tenemos y que bueno, ahora hay una nueva ley bueno, se está implementando, se está viendo, se irá viendo cómo va y seguramente se harán ajustes, ¿no?
Y bueno, finalmente también la nueva norma recoge contratos colaborativos estandarizados, ¿no? Como los FID y CNEC, lo cual creo que es un avance porque evidentemente tenemos que saber gestionar todo tipo de contratos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos avanzando, pero qué duda cabe que es un problema, hay de los dos, ¿no? Hay expedientes técnicos malos y también entidades que no saben gestionar un contrato y también hay contratistas que son malos, ¿no? Lo cual nos hace ver pues que hay un tema de capacitación, un camino para la capacitación muy alto que hay que avanzar, ¿no? Que hay que trabajar. Entonces, en ese camino estamos, ¿no? Bueno, ese es el comentario que le podría dar, ingeniero Marco. Ah, gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos más manos levantadas. Para poder dar paso a todos, por favor, les pedimos un poco más de precisión. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al señor Julio de Olarte Orihuela para que pueda formular su pregunta o comentario. A ver, muchas gracias de antemano por la exposición y bueno, felicitar a Ancagua por la oportunidad. Ya, mi pregunta va acerca del caso 6 que me pareció bastante interesante. Eh, yo quería incluir, bueno, si es un tema de contrataciones del Estado, que hay una definición de lo que se llama em, diseño de ingeniería y ahí indica que lo que son adecuaciones no pueden ser considerados como cambios al diseño en general. Entonces, eh, particularmente en un colegio donde yo estuve, o sea, se hicieron adecuaciones porque en realidad eran mejoras, pero obviamente no hubo ese tema del adicional y deductivo, ¿no? Por ejemplo, en las ventanas dejaban 5 centímetros de mortero, ¿no? Entonces, eso se cambió por elevar la ventana hasta arriba, ¿no? Entonces, lo cual era más estético, etc, etc. Pero, de todas maneras, fue una observación en la recepción, entonces se tuvo que ver la manera de cómo se podía resolver esa adecuación, ¿no? Yo le quería preguntar cuál es la mejor manera de resolver esa casuística que no afecta ni a plazo ni a monto, ¿no? A ver, es una interesante pregunta, ¿no? A ver si es que he entendido bien, ingeniero Ricardo, en el caso que había una especificación, los planos, ¿no? El proyecto mandaba que se rellene con 5 centímetros de mortero, lo cual puede tener problemas con durabilidad, ¿no? Porque se puede rajar ese mortero. Una ventana y lo que se hizo pues es modificar mínimamente el tema del proyecto, ¿no? Digamos como un cambio menor. Algo así entiendo, ingeniero Ricardo, ¿correcto? Y bueno, y su implicancia en la Correcto. recepción de obra. Correcto. Bueno, ahí justamente está vinculado a lo que decía anteriormente, ¿no? El tema del arte de la gestión contractual. Cualquier cambio en estricto, en muy estricto, y entendiendo pues también la posición del proyectista, de la normativa, etcétera, porque hay que recordar que todo el diseño, todo, en los diseños todo tiene un porqué, ¿no? En este caso, el diseño tiene que ver pues con el ingreso de ventilación adecuada, sobre todo en un hospital. Hay pues el tema del tema de la biología, las bacterias, etcétera, ¿no? Y tienen que tener un ingreso de luz importante y obviamente todos sabemos pues que de acuerdo a la posición, ubicación geográfica de las edificaciones, pues todo ese tema tiene un cálculo, ¿no? Entonces, hay que recordar que el único potestado para realizar cambios sustanciales es el proyectista, ¿no? Y por último, la entidad misma mediante su área de estudios, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ingeniero Julio, habría que definir primero si es que ese cambio era o no sustancial, porque a pesar de ser un cambio menor, podría tener una consecuencia mayor, ¿no? Que sea parte del diseño. Y eso es lo importante de tener, obviamente, profesional capacitado tanto en la empresa contratista
en la empresa supervisora, ¿no? Y en la entidad misma, ¿no? Y que, bueno, todos junto al proyectista puedan estar disponibles para levantar una consulta de ese tipo. Y evidentemente en este caso pues está el tema del proceso constructivo, ¿no? Que es una condicionante más. En ese sentido, mire, yo lo que creo para hacer una respuesta resumida es que si es que el cambio no fuese sustancial, debería gestionarse como una mejora, ¿no? Al proyecto en el tema de proceso constructivo. Si el cambio es sustancial, debería mantenerse y debería haberse mantenido y buscar la solución técnica dentro del proceso constructivo, ¿no? Que de repente puede haber sido un murete, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, varias soluciones pueden haber, ¿no? Pero lo importante es analizarlo de forma oportuna y previa, ¿no? Para que esto no genere un atraso ni, ni una complicación al proyecto. Un poco esa sería la idea, ¿no? Ingeniero Julio. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos dos últimas consultas. Primero daremos pase al ingeniero Igor Solís Villanueva. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Soy el ingeniero Igor Solís Villanueva. Mi consulta es concreta. Eh, Siendo la madre del cordero el expediente técnico de los adicionales, mayores gastos generales, mi pregunta es la siguiente. El contratista, una vez firmado el contrato, tiene 30 días para presentar su estudio de compatibilidad. Pregunto yo, para ¿en qué momento, cuál sería el mecanismo vía JRD para, mediante pericia, una pericia del expediente técnico, poder usar esto y de una vez encauzar y darle una solución, porque siempre la entidad va a defender su proyecto, la supervisión a veces sí, a veces no, y el contratista hará pues un montón de consultas. No sé, quisiera sus comentarios, ingeniero Grover Calvo. Adelante. Muchas gracias. A ver, lo que entendí, ingeniero Igor, es que dentro de los 30 primeros días de contrato hace su informe de compatibilidad y cuál sería el procedimiento de la JRD para prevenir futuras controversias. ¿Es correcto, no? Correcto, Ya. en el sentido de que siempre hay errores en el expediente técnico, deficiencias, pero el contratista ya tuvo su oportunidad al estudio de compatibilidad, pero aparte de eso salen otros. Entonces va a efectuar, hacer de repente una pericia técnica, pero lo debe pedir la JRD de frente, cada parte, cuál sería según su expertise, su experiencia, lo recomendable para acabar con las controversias futuras que nazcan de los errores del expediente técnico. Eso es. A ver, es una pregunta muy interesante, ingeniero Igor. A ver, le comento. A ver, primero que hay un vacío en la normativa porque como usted bien dice, bueno, en la normativa anterior por lo menos, a detalle, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Su desarrollo, que no decía qué se hacía efectivamente con ese informe de compatibilidad, ¿no? No decía que si la entidad tenía un plazo restrictivo para responder o no, ¿no? En ese sentido, lo que dice nuestra normativa es que para pedir una respuesta formal de la entidad está el trámite de la consulta, ¿no? Y es también lo que te da derecho a que puedas pedir una ampliación de plazo como contratista si es que no se te absuelve correctamente la consulta y te genera pues una afectación en la ruta crítica. Entonces, en aras de evitar esto, lo que muchas veces nosotros como JRD en algunos proyectos, en general, ¿no? Porque esta normativa es transversal a todo tipo de proyectos, hemos hecho es pedir pues que todos estos hallazgos se tramiten como consulta, ¿no? Y como consulta sí tienen un trámite y un plazo perentorio, ¿no? Dentro de la normativa, ¿no? Sabemos que tiene 4 días el supervisor para elevar a la entidad o 5 para resolver si lo ve conveniente y después creo que hay un periodo de 15 días para que la entidad conteste con opinión del área de estudios. Entonces, en ese sentido, lo importante es pues que se tramiten, como usted bien dice, ¿no? Ahora, si es que hay una regla, ahora eso es dentro del marco de gestión de proyecto lo que se recomienda. Ahora hay una regla básica para los adjudicadores, árbitros, conciliadores, ¿no? Un, un solución, un solucionador de controversias no genera controversias, ¿no? Entonces, lo que no podría hacer y además está el deber de imparcialidad, ¿no? Lo que no podría hacer el adjudicador es decir, oye, pide una pericia de esto, haz esto, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que dentro de la gestión de la obra hay algunos trámites que para el contratista
de repente por un tema de practicidad, de operatividad, le va a ser más sencillo asumir, porque, bueno, planteemos este caso, ¿no? Un cambio muy pequeñito en obra que tiene que hacer un expediente adicional, una aprobación, una cuantificación, esperar una aprobación y de repente tiene que ejecutarlo antes porque le genera mayor complejidad para otro tipo de partidas, ¿no? Como en un hospital todo está ubicado en el mismo lugar, todo está vinculado, ¿no? Y eso es un poco la complejidad de este tipo de proyectos. Entonces, a veces lo que a él no es que él sea buena gente, sino que le conviene a él es asumir ese costo y ese cambio a su cuenta, ¿no? Pero no es por amor al chancho, como dicen, ¿no? Sino al chicharrón. O sea, lo que busca es un objetivo más allá, ¿no? Y seguramente hay otras que sí son un poco más incidentes, ¿no? O tiene otro tipo de connotación dentro de su estrategia que sí le corresponderá, que sí le conviene a formalizar. Entonces, algunas asumirá no necesariamente porque es buena gente, sino porque es parte de su estrategia y otras que no. Entonces, imagínense que la JR diga, no, pero este punto tienes que someterlo a consulta y tienen que ser, por último, pues si corresponde o no un adicional. Entonces, ahí la JRD podrían las partes decir que la JRD no está ayudando, sino más bien está perjudicando porque está generando controversias que no se han sentido. Y si es que uno soluciona, pues no tiene sentido generarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que hay también una actuación de la JRD que debe ser muy bien pensada, ¿no? Dependiendo evidentemente de la complejidad y de cada caso, ¿no? De cada etapa del proyecto, ¿no? Y de una comunicación. Ahora, todo eso depende pues también de las partes que tanto comuniquen, ¿no? Porque hay partes pues que hay momentos en los cuales no quieren comunicar nada, ¿no? Entonces dicen sí, no y nada más, ¿no? Entonces ahí pues es bien complicado, ¿no? Y recordemos que la JRD, como vimos antes, tiene un deber innegable de imparcialidad, ¿no? Entonces, si es que uno, ya sea para cualquiera de los dos lados, si la JRD dice, oye, consulta, la entidad dice, oye, pero ¿por qué está diciendo que consulte, ¿no? Si él no quiere consultar, la JRD está buscando un beneficio contratista, o viceversa, ¿no? El mismo caso, ¿no? El contratista no quiere consultar porque lo va a asumir y dice, oye, pero ¿por qué quiere que consulte? No, porque ese procedimiento que está en la norma, etcétera. Pero yo no quiero consultar, yo lo voy a asumir. Lo que la JRD quiere es que la entidad a eso demore y me perjudique el plazo, etcétera. Entonces, podría prestarse una mala interpretación. Entonces, ahí es donde comentaba que hay una delgada línea roja que uno tiene que analizar, pensar y saber captar para nunca generar complicaciones en el proyecto, ¿no? Sino tratar de ayudar a resolverlas, ¿no? La regla básica ahí es no generar controversias, ¿no? Un poco eso en su comentario, ingeniero Solís. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Muchas gracias, ingeniero. Y tenemos para cerrar la última participación del ingeniero Elmer Medina, a quien le hacemos el uso de la palabra. Bien, buenos días con todos. Gracias por la oportunidad y felicitaciones al ingeniero Broder y a Cagua también. Bien, el tema en realidad yo estoy en una campaña para este tema de las deficiencias de los expedientes técnicos, que normalmente el presupuesto para elaborarlos está a menos de 1%. Y como consecuencia de esto, pues van a salir definitivamente expedientes técnicos deficientes, por no decir otra cosa. Entonces, en este grupo que tenemos, donde todos estamos participando, por algún lado tenemos que hacer fuerza para que esto se revierta. De repente, el costo de la supervisión, de repente podría bajar si es que el expediente técnico está bien hecho. Entonces, por ese lado, quisiera promover esta campaña, la verdad, a este nivel que estamos. Y por otro lado, quería, con respecto de la casuística 4, creo que el alcance de cómo es digamos, la pregunta o la petición que hace el contratista para abordar temas que definitivamente están relacionados con adicionales de obra. Eso quisiera, si es que pudiera explicarnos un poquito más. Gracias. Correcto.
Muy buena pregunta. Bueno, a ver, y solo como comentario respecto al primer punto, ingeniero Medina. Totalmente de acuerdo en que a veces pues no hay un justiprecio que permita hacer una adecuada estudio definitivo, expediente técnico de un proyecto, ¿no? Que habría que ver mucho, debe haber un presupuesto pues que permita, e inclusive yo creo que debería haber una supervisión de un expediente técnico, porque sin perjuicio, o bueno, primero analizando individualmente, ¿no? Sin tocar a la supervisión de obra. Am, ¿Qué pasa? El expediente técnico, hay de todo en la vida, ¿no? Hay empresas consultoras muy serias que de repente hasta invierten seguramente todo lo que pueden para hacer un expediente técnico como tiene que ser y logran buenos expedientes técnicos. Yo sí he visto expedientes técnicos muy buenos, ¿no? Tengo amigos que hacen buenos expedientes, ¿no? Y conozco y sé del esfuerzo que hacen, ¿no? Y sé que también privilegian la calidad versus la utilidad, por así decirlo, ¿no? Pero lamentablemente, pues eso queda, es más discrecional del profesional. Entonces, yo sí creo que debería haber una supervisión de un expediente técnico que permita, pues, corroborar y ver que están bien hechos los expedientes técnicos, porque esa es la madre del cordero, como dicen, ¿no? Y en segundo lugar, respecto a la supervisión de obra, en ambos casos, también la supervisión de obra, he visto entidades que pagan del porcentaje de la obra. No hay un mínimo ni un máximo, ¿no? He visto entidades que pueden pagar 10, 12% en cálculos, en números, ¿no? Y he visto entidades que pueden pagar 1, 2, 3%, ¿no? O sea, no hay, estamos hablando de un servicio de supervisión por un tipo de proyecto que puede rondar entre 10 veces la diferencia de un cálculo versus el otro, ¿no? Lo cual no resiste mucho análisis técnico, ¿no? ¿Cómo puede costar un servicio, entre comillas, ¿no? En un orden de magnitud similar 10 veces lo que el otro, ¿no? Entonces, ahí habría que de repente buscar un poco de, no sé si normar, ¿no? Porque además nos dice que nosotros normamos mucho, ¿no? Pero sí que haya ciertas consideraciones respecto a ese punto, ¿no? Es una muy interesante iniciativa, ingeniero Medina. Bueno, me encantaría poder también ser parte de ese grupo y comentar, ¿no? Porque siempre la idea es aportar. En el respecto a la otra pregunta de la casuística 4 respecto de cómo se plantea, cómo la JRD puede pronunciarse respecto a un adicional, es una pregunta bien interesante. La JRD no puede pronunciarse por mandato normativo sobre la aprobación o no de adicionales, ¿no? Eso es lo que dice estrictamente la norma. Pero, sin embargo, sí puede emitir una opinión por el resto de cosas que no está prohibida, ¿no? En este sentido, la pregunta, si no me equivoco en este caso, fue si es que hay una definición del adicional, ¿no? Que tiene que ser indispensable para cumplir con el objeto del proyecto, ¿no? Entonces, la pregunta iba por ahí, ¿no? Si es que era indispensable o no hacer el trabajo de la modificación de una cimentación profunda para concluir con el proyecto. Y evidentemente, desde un punto de vista eminentemente técnico, la respuesta era clara, ¿no? Que para pasar un estrato de suelo blando, se tenía que llegar a un estrato duro, y la única forma de pasar a ese estrato duro era mediante el uso de pilotes, ¿no? Que transmitan la carga de una cimentación superficial a una cimentación profunda, ¿no? Y eso es lo que la JRD técnicamente decidió, que respecto al estudio de suelos había una deficiencia en el expediente técnico y que la solución viable entre las que se habían propuesto era pues el uso de pilotes, ¿no? Ahí, por si acaso, ¿no? La JRD no dijo esto es un adicional, pero sin decirlo, el siguiente paso obligado por la normativa era pues que el contratista presente un adicional por una deficiencia del expediente técnico y unos trabajos mayores que eran indispensables para lograr el objetivo, porque entendemos que si no hay zapatas, pues no hay estructura, y si no hay estructura no hay hospital, ¿no? Entonces, claro, si es que el contratista hubiese presentado una controversia respecto a si es que se le apruebe el adicional, que yo entendería, y eso es subjetivo, ¿no? Que tiene más que
todo ver con la potestad que tiene la entidad misma como contratante, como mandante de buscar los recursos, y nadie le puede decir, oye, consigue 1 millón de soles, ¿no? O 5 millones para pagar algo, ¿no? Entonces la entidad deberá haber, pues, ese es un trámite interno, ¿no? Entonces, esa yo creo que no puede ser una potestad que tenga la JRP sobre la decisión del esto, ¿no? Evidentemente se tendrá que buscar soluciones diferentes, ¿no? Entonces, un poco va por ahí la idea, ingeniero Medina, ¿no? No sé si me he dejado entender. Sí, Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una última participación de la señorita Nancy Alba para poder atenderla con su venia. Usted me indica. Sí, por favor, Adelante, adelante. adelante, bueno, por mí normal. Adelante, señorita. Ya. Ingeniero Grover, muy buenos días a usted y a todos los colegas que en esta mañana nos acompañan. Eh, me, me animé a participar escuchando la participación anterior en el que estamos, indicó el ingeniero, y estamos todos conscientes que los costos que se pagan por la elaboración del expediente técnico son bajos. Sin embargo, lo que debemos tener en conciencia es que si cualquiera de nosotros hacemos un trabajo en el que no estamos contentos con el pago que nos hacen por ese trabajo, pues lógicamente corresponde cambiar de trabajo. Entonces, hacer un expediente mal hecho no debe estar sustentado en que el pago es bajo, sino se debe hacer lo mejor posible, entendiendo que somos profesionales. Sin embargo, un expediente técnico nunca va a ser pues perfecto, ¿no? Todo expediente técnico va a ser perfectible cuando uno esté realizando ya la obra en sí. Va a haber situaciones que van a ameritar cambios de este expediente técnico. Eh, y ello, básicamente, debemos de hacerlo teniendo en cuenta una normativa que a mí me parece muy fundamental en el éxito de la obra, que es la revisión del expediente técnico. En la revisión del expediente técnico, tanto en la ley 3225, que gracias a Dios ya estamos despidiéndonos, yo creo, y con la nueva ley 32069 nos da la gran oportunidad de poder revisar el expediente técnico y hacer las modificaciones que sean necesarias, sobre todo con esta última ley, pues el objetivo de la revisión del expediente técnico es hacer las modificaciones necesarias para que la ejecución de la obra sea exitosa, cumpliendo la normativa y con un equilibrio económico entre las partes. Entonces, y hay que tener en cuenta de que ambas leyes, la 3225 como la 32069, no tienen plazos perentorios para hacer las observaciones que se tengan que hacer al expediente técnico, ¿no? Como escuché en otra consulta que le hicieron, no existe demora, digamos. Sin embargo, esta falta de un plazo perentorio no debe ser, pues, causa para que esta revisión del expediente sea, digamos, a la ligera, sin responsabilidad. Sin embargo, situaciones que podemos olvidarnos en esta ocasión, podemos tramitarlo más adelante. Y es importante anotar que con esta nueva Ley General de Contratación Pública, el Estado está siendo incidente con todas las partes, con el proyectista para que haga un buen expediente, con las personas que representan al Estado para que no obstaculicen las modificaciones, con la supervisión para que actúe de manera oportuna, y últimamente, con la modificación de la Directiva 02, también va a ser controlador tal vez de los adjudicadores. Está haciendo una nueva modificación para que todos
cumplamos las obligaciones que la ley nos exige, ¿no? Entonces, eso yo quería comentar, ingeniero Grover, la importancia de tener en cuenta que aunque nos paguen poco o nos paguen lo que tengan que pagarnos, estamos obligados a hacer el trabajo de manera lo más pegado a la normativa, de tal manera que sea correcta y permitamos pues que las obras culminen y de esa manera eliminar las necesidades de la población. Eso quería comentar. Gracias. Bueno, ingeniera Nancy, es muy interesante su comentario. Muchas gracias por participar. Al respecto de lo que puedo comentar es, efectivamente, pues yo creo que un profesional, en base a lo que usted ha comentado, y creo que, bueno, la mayoría no busca ese tema, no puede ser mezquino ni mediocre, ¿no? Respecto del cumplimiento de su profesión, ¿no? Creo que obviamente hay de todo, pero no nos estamos refiriendo en ese extremo. A lo que un poco nos referíamos, bueno, creo yo un poco con la intervención de los anteriores participantes, es que de repente de repente existe a veces otro tipo de motivaciones, particularmente yo he visto, y estoy seguro que acá muchos no me dejarán mentir, que hay decisiones políticas, porque no hay que recordar que estas son obras públicas, que dicen, oye, ¿sabes qué? El proyecto, el presupuesto que tenemos es menor, ¿no? Ese es un poco el clásico, ¿no? La clásica casuística que se presenta, ¿no? Oye, quiero hacer un edificio a uno, y cuando revisan el presupuesto dicen, oye, pero inicialmente tenía un presupuesto, por decir un número, ¿no? De 10, pero después veo que he hecho otros gastos, he replanteado, he hecho seguramente algunas necesidades que también existen, ¿no? Ya no quiero que sea, quiero que sea de 10, quiero que mejores esto, pero quiero que cueste 8, ¿no? Entonces empiezan a recortar a veces indiscriminadamente. Ojo, no digo que sean todos los casos, ¿no? Pero lamentablemente hay casos en los que pasa eso, ¿no? Lo ideal sería, pues, obviamente eso va en contra de una adecuada gestión de proyectos y genera, pues, errores de esto, ¿no? Yo he visto casos en los cuales han simplemente han borrado el presupuesto números y evidentemente eso genera problemas. Ojo, no es el problema del proyectista, a veces el proyectista ya entregó, hizo todo y casi casi le obligan, ¿no? A hacer eso. Evidentemente no estamos hablando del 100% de casos, estamos hablando de casos que se tienen que evitar y se tienen que corregir. Entonces, de repente por ahí el comentario anterior iba al hecho de calcular, ¿no? Es como a veces los gastos generales, ¿no? Se colocan 8%, 10%, 15%, pero a veces sin ningún cálculo, ¿no? Entonces, evidentemente todos acá sabemos que todo debe ser calculado. Y respecto de si la ingeniería es perfectible, yo creo que en ingeniería pues tenemos diferentes formas de buscar una solución. No hay una sola solución que digan, esta es la mejor solución, la perfecta. Habrá soluciones a cada caso y también tiene mucho que ver con la posición, experiencia, planteamiento de los profesionales, ¿no? Entonces creo que en los proyectos hay muchas soluciones para muchas cosas. Lo que tenemos que hacer es buscar buenas soluciones para nuestros proyectos, ¿no? Buscar la perfecta creo que es muy pretencioso, ¿no? Creo que es muy complicado, ¿no? Y quién podría decir que es perfecto y que no, ¿no? Es bien complicado llegar a ese punto. Y sí, bueno, hay mucho que mejorar, hay mucho que atender a la nueva norma que esperemos nos pueda dar, bueno, finalmente practicándola, usándola, veremos, ¿no? Cómo está diseñada y seguramente habrá algunos ajustes que hacer como toda norma y esperemos, pues, yo creo que lo que puedo decir respecto ahí es que la norma es un conjunto de reglas, ¿no? Pero el criterio lo ponemos nosotros, ¿no? Los profesionales, ¿no? Entonces, yo estoy contento de que hayamos sido más de 50 participantes que en un sábado, que normalmente uno podría estar haciendo alguna actividad recreativa, estemos tratando de capacitarnos, aprendiendo y bueno, la idea es seguir en ese sentido, ¿no? Yo creo que de la experiencia y de esta voluntad que tienen los profesionales acá y seguramente otros más, de capacitarse, podremos tener mejores resultados. Eso sería por mi parte, estimado Paolo. Creo que si me permites, bueno,
bueno, con el permiso de ustedes, había algunas preguntas en los comentarios que muy brevemente las puedo tocar. No sé si me autorizas, estimado Pablo. Sí, sí, yo se las leo. Ya. Eh, Bien, la primera era de José Miguel Carrillo, que decía, ¿nos podría comentar alguna experiencia sobre la función de prevención? Claro, yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en la selva, ah, un proyecto portuario de la Marina Turística en Iquitos, donde no tuvimos ninguna controversia como JRD y fue un excelente proyecto, pero más allá de que obviamente nosotros a nivel profesional buscamos evitar controversias, ¿no? Y tratar. Ahí lo que yo quiero rescatar es que hubo, bueno, a veces se da, ¿no? Hubo un excelente grupo humano, tanto del residente, de la supervisión y de la entidad, que pudieron resolver sus problemas dando soluciones entre ellos. Entonces, había un enfoque ah, totalmente que priorizaba el tema de la de las soluciones, ¿no? Entonces, evidentemente, con eso no quiero decir que no hubo controversias, sino que estas se resolvieron entre las partes y obviamente ahí pudimos aportar un granito de arena, pero yo creo que el, el diferencial ahí fue un buen enfoque de parte de los profesionales para buscar soluciones dentro de la normativa a todos los problemas que había, ¿no? Y bueno, eso creo que es lo más importante. Un ejemplo, me acuerdo que hubo un tema iban a hacer una controversia por el tema de mayores metrados, por el tema de, de unos pilotajes, pero hubo un cambio de diseño. Y como todos sabemos, el cambio de diseño no es mayores metrados, ¿no? Entonces, una obra presunitaria, en este caso era la cimentación. Entonces, lo que se recomendó en ese momento fue una estrategia preventiva de leer juntos la norma, que había una opinión que era muy clara al respecto, que indicaba pues que cuando había un cambio de diseño, lo que correspondía era hacer un adicional deductivo. Y en este caso había un deductivo que era importante, también considerable, que hacía que el adicional que ellos pretendían pasar como mayores metrados sea subsumido en, en el deductivo, ¿no? Entonces, la entidad no tuvo tampoco que gestionar un presupuesto adicional y eso permitió que se pueda valorizar esa partida, porque el problema ahí era el tema de la liquidez para la obra, ¿no? El cómo lo valorizaba, ¿no? Entonces, ese fue una estrategia que pusimos respecto al tema de la prevención, leyendo bien esa opinión y, bueno, las partes pudieron resolverlo entre ellos felizmente, ¿no? Una visita. Ese sería el comentario, estimado Apolo. Muchas gracias, ingeniero. También tenemos una consulta del señor Jim Alex Pajuelo, la que dice, la JPRD, ¿cómo maneja o cuál es la visión con respecto al aspecto social cuando por diversas observaciones no se pueda recepcionar una obra hospitalaria y dar inicio de servicio a la población beneficiaria, ya que un hospital es una edificación importante para la población? Es es una pregunta muy interesante, ¿no? Miren, a ver, ahí, bueno, lo que nosotros hemos hecho realmente es, bueno, primero que nosotros nos debemos a las partes, ¿no? La JR tiene una función que básicamente, bueno, tiene dos funciones, ¿no? Una es prevenir y la otra es resolver, ¿no? En la preventiva, pues se analizan, se ven opiniones, comentarios, se busca que las partes busquen acuerdos, ¿no? Pero cuando hay una decisión, nosotros tenemos que saber que nosotros no debemos objetivamente a las partes y a lo que ellos presentan, ¿no? Y tenemos que hacer un análisis totalmente imparcial, ¿no? No podemos, no hay un criterio de conciencia, sino un criterio de arreglo a derecho, ¿no? Técnico contractual y con arreglo de derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido lo que podemos hacer es, digamos, tratar de evitar controversias
Y bueno, el fin obviamente es entregar el proyecto a la población, ¿no? Que funcione, pero sin embargo, cuando uno resuelve una controversia, no puede tener eso en mente como parte de la controversia porque si no podría causar un sesgo, ¿no? En la decisión del adjudicador, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, obviamente, valorar los argumentos técnicos, normativos, y los hechos, ¿no? Que se han dado para emitir una decisión. A veces podrá ser que sea positivo, como en este caso que he expuesto, en el cual se pudo recepcionar una obra, y a veces tendrá que ser negativo, ¿no? Porque de repente hay un tema que pueda ser en contra, ¿no? Por de repente algunos tipos de vicios, ¿no? Pero no podríamos poner en el centro, creo yo, el tema de la necesidad pública, porque bajo ese enfoque, pues todo tendría que ser para que se entregue la obra rápido, ¿no? Aún así hay algún tipo de incumplimiento, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un tema más externo que interno, ¿no? Bueno, eso es lo que podría comentar, estimado Jim. Gracias, ingeniero. Em, Tenemos dos consultas más. La siguiente es de Gladys Reina Guamán, que nos dice, ¿cómo impactan las deficiencias del expediente técnico en la viabilidad y recepción de una obra pública? Ah, ¿Cómo impacta las deficiencias del expediente en la viabilidad? Bueno, como sabemos, pues el tema de las deficiencias del expediente técnico son un problema porque finalmente se tienen que construir, ¿no? Bueno, eso es una restricción, ¿no? Lo que tiene que hacerse es con las herramientas del contrato a buscar soluciones, ¿no? Me acuerdo de unos profesionales brasileños que decían, ¿no? Ah, ¿Qué es más importante? Ah, ¿Qué es más perjudicial, ¿no? ¿O qué es mejor para un proyecto? ¿Tener un buen expediente técnico, tener un mal expediente técnico y saber gestionarlo, o tener un buen expediente técnico y no saber gestionarlo, ¿no? Y la conclusión a la que ellos llegaban, bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Decían, es mejor tener un mal expediente técnico y saber cómo gestionarlo porque durante la ejecución tú tienes herramientas para resolverlo, ¿no? Pero si tú tienes un buen expediente técnico y no sabes cómo gestionarlo, no sabes cómo construirlo, solito vas a encontrar errores y te vas a poner trabas, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta? Impacta definitivamente en el producto porque esos errores se van a materializar y van a generar retrasos sobre costos, ¿no? La idea es verlos antes, ¿no? Y eso es lo que te permite una adecuada gestión de proyectos, ¿no? Una adecuada gestión, administración del contrato, ¿no? Eso. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, ingeniero. Y tenemos una última consulta de parte de Rafael Vargas Arias, que nos dice, buenos días. Sobre la constitución de la JPRD para ejecución de un proyecto, los montos correspondientes a la retribución, costos y o gastos derivados de la actuación de la JPRD que deben ser asumidos por el contratista, conforme a lo dispuesto en el artículo 354.2 del reglamento de la ley número 32069, deben incluirse en el presupuesto de la inversión pública o por el contrario, deben ser asumidos directamente por el contratista con cargo a sus propios recursos sin reembolso. A ver, es una pregunta muy interesante, ¿no? Bueno, si esa conciencia, y creo que había un cambio normativo respecto a lo que indicaba antes el OCE, que decía que tiene que asumirlo cada parte. Yo creo que ahora ya hay una opinión, no la tengo a la mano, pero que indica que estos deben ser costos del proyecto, ¿no? Ahora, respecto a lo que debería ser, en mi análisis, lo que puedo decir es lo siguiente, ¿no? Ah, el ex- en este caso no es un... Ahí hacían un análisis en esa opinión de hace 4 años, creo, que decía, ¿no? Si es que es un medio de solución de controversias, a cada uno tiene que pagar su parte, ¿no? La entidad por un lado y el contratista por otro, ¿no? Pero no debemos olvidar que no necesariamente un medio de solución de controversias como el arbitraje, que es optativo, en este caso es un tema obligatorio, ¿no? Para determinados montos de obra. Entonces, cuando ya es obligatorio, deja de ser optativo. Y si es obligatorio,
en el marco de la normativa tiene que ser considerado en el presupuesto del proyecto, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene que estar dentro de los costos ¿por qué? Porque es un tema obligatorio, ¿no? Es un tema de cumplimiento de la norma, ¿no? Tal cual los costos de las cartas fianzas, tal cual ah, los costos de los profesionales, equipos, etcétera, ¿no? Es una herramienta que la norma obliga para la ejecución de obras públicas, ¿no? Ese sería mi comentario a nuestro amigo Rafael.